Profesora y compañeros, esta es mi presentación sobre evaluación de riesgos ambientales, sobre la parte 2. En toda ciudad existe una planeación para controlar los riesgos a que está expuesta la vida y las cosas materiales. Esta política se conoce como gestión integral de riesgos. Empieza determinando las amenazas, la gravedad de las amenazas, tanto para la infraestructura existente como para los habitantes y todos los seres vivos en general. Estas políticas se han extendido pues de acuerdo al estudio y análisis de fenómenos naturales, pero también a la acción del ser humano, que en muchas ocasiones por falta de recursos, en otras por negligencia o abandono del Estado, desarrolla proyectos sin medir los riesgos en zonas vulnerables. El objeto fundamental de la gestión de riesgos es determinar la vulnerabilidad de la población como la infraestructura existente para tomar las medidas necesarias y minimizarla. Bogotá es una ciudad que no se escapa a ninguna situación de estos. Es una ciudad muy grande con cerca de 9 millones de habitantes. La mayoría de las construcciones cumplen con la normatividad sismo resistente y con su seguridad. Sin embargo, en algunas zonas marginales se presentan barrios subnormales donde las viviendas no gozan de garantías. En caso de sismos, por malas técnicas de construcción o por estar ubicadas en zona de ladera o por estar ubicadas en la ronda del río o sus afluentes, pueden sufrir graves daños. Otro aspecto es en las rondas de los humedales. Otras amenazas en Bogotá son los incendios forestales que vemos cada año en épocas de verano por las malas prácticas en zonas boscosas. Otra amenaza son los accidentes de tránsito que se presentan por el mal estado de las vías o los sistemas de transporte masivo y por la cantidad de vehículos que circulan por Bogotá. Y otra amenaza que se presenta en las zonas de ladera es la explotación de canteras para extracción de materiales, lo cual puede producir remociones en masa. Esto nos hace concluir que Bogotá, a pesar de ser la ciudad más grande del país, posee muchos riesgos o amenazas. En nuestra profesión como ingenieros ambientales debemos conocer todas las amenazas a que está expuesta nuestra ciudad, región o localidad y los sitios que más frecuentamos, como trabajo, vivienda, sus clases, su origen y las posibles consecuencias, para estar preparados y minimizar la vulnerabilidad tanto de los aspectos materiales como la vida de los seres humanos. En cuanto a la matriz de identificación de amenazas, en la ciudad de Bogotá encontramos incendios forestales, que es una amenaza de tipo antrópica. Se origina por actividades humanas en los bosques. Las consecuencias son la destrucción de fauna, flora, ecosistemas, contaminación del suelo y contaminación atmosférica. Se ven afectadas las plantas, los animales, el suelo, la atmósfera, el agua y el hombre. Otra amenaza son las inundaciones. Es una amenaza de tipo natural. Se presenta por construcciones en la cuenca del río Bogotá. Las consecuencias son pérdidas económicas y humanas. Se ven afectadas las viviendas, las vías, las mascotas y el ser humano. Otra amenaza son los movimientos de masa. Es una amenaza de tipo antrópica. Se da por la explotación de canteras para extraer materiales. Las consecuencias son pérdida del manto vegetal, erosión, daños en la infraestructura. Los elementos vulnerables son las viviendas, las vías, las redes, el hombre. La otra amenaza de tipo natural son los sismos. Las causas son geológicas. Se presenta la destrucción de la infraestructura y riesgos para la vida. Los elementos vulnerables son la infraestructura y el hombre. Otro aspecto que se presenta son los volcamientos o accidentes de tránsito. Es una amenaza de tipo antrópica. Se presenta por el mal estado de las vías y vehículos de transporte masivo especialmente. Se presentan pérdidas de vidas humanas y lesiones y pérdidas económicas. El elemento más vulnerable en este momento es el hombre. Las otras amenazas las tomo en el Instituto de Desarrollo Urbano, sitio donde trabajo. Se puede dar un sismo, que es una amenaza de tipo natural por fallas geológicas.
Se presentaría la destrucción de infraestructura, lesionados y pérdidas humanas. El elemento vulnerable, el hombre. Otra amenaza es un virus o contagio, una amenaza de tipo biológica. Se presenta por contagio por la concentración en un lugar de trabajo. Puede ocasionar enfermedades, epidemias o muerte. El elemento vulnerable es el hombre. Otra amenaza de tipo antrópica es un incendio que se puede presentar por cortocircuito o acumulación de gases. Este ocasionaría destrucción de infraestructura, afección al hombre y a la salud humana. El elemento vulnerable, el hombre. Otra amenaza puede ser unas aglomeraciones de público, es de tipo antrópica. Se puede presentar por causas de pánico o protestas. Se ocasionaría lesionados y el elemento vulnerable es el hombre. Otra amenaza de tipo antrópica es el terrorismo. Se puede presentar por ser una entidad pública. Esto ocasionaría daños a la infraestructura, lesionados y hasta la muerte.